La historia del primer rey de Israel, un hombre elegido por Dios, pero perdido por su desobediencia y orgullo. En las áridas tierras de la antigua Israel, entre colinas y valles que habían sido testigos de innumerables generaciones, surgió una historia de poder, fe y trágica caída. Es la crónica de un hombre elegido por Dios para guiar a su pueblo, un hombre que comenzó con humildad y terminó consumido por sus propios demonios. Esta es la historia del rey Saúl, el primer monarca de Israel, cuyo ascenso fue tan meteórico como su descenso fue devastador. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo un simple granjero de la tribu de Benjamín se convirtió en un poderoso rey, solo para perderlo todo por desobedecer al mandato divino y sucumbir a la envidia y el miedo. Los inicios de Saúl nos transportan a una época de transición para el pueblo de Israel. Durante siglos habían sido gobernados por jueces, líderes carismáticos levantados por Dios en tiempos de crisis para liberar a las tribus de sus opresores. Sin embargo, el pueblo, observando a las naciones vecinas con sus reyes, sus ejércitos permanentes y sus cortes reales, comenzó a anhelar un monarca propio. Deseaban un líder visible, un rey que los guiara en la batalla y les diera un estatus entre las naciones. A pesar de las advertencias del profeta Samuel, quien les explicó que un rey les exigiría impuestos, reclutaría a sus hijos para el ejército y tomaría sus tierras, la gente insistió. «No», clamaron. «Queremos un rey sobre nosotros, para que seamos como todas las demás naciones, y para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y pelee nuestras batallas». Ante la persistencia del pueblo, Dios instruyó a Samuel para que ungiera a un rey. La elección divina recayó sobre un hombre inesperado, Saúl, hijo de Cis, un benjamita. Saúl no era un noble ni un guerrero famoso, era un hombre alto y apuesto, descrito como el más hermoso entre los hijos de Israel, pero su vida era la de un hombre de campo. La historia de su llamado es singular. Mientras buscaba las asnas perdidas de su padre, su camino se cruzó con el del profeta Samuel. Guiado por revelación divina, Samuel reconoció en Saúl al hombre elegido. En un encuentro privado, el profeta tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl, ungiéndolo como el primer príncipe sobre la herencia de Dios. Saúl, lleno de humildad y quizás de incredulidad, regresó a casa guardando el secreto. Su modestia era tal que cuando Samuel lo presentó públicamente al pueblo en Mizpa, Saúl se había escondido entre el equipaje, abrumado por la magnitud de la responsabilidad que se le imponía. Pero cuando lo encontraron y lo presentaron, su imponente estatura impresionó a la multitud y el pueblo gritó con júbilo: ¡Viva el rey! Así, desde los humildes comienzos de una búsqueda de animales perdidos, Saúl fue elevado al trono, un símbolo de la elección soberana de Dios, que no mira las apariencias externas sino el potencial del corazón. Una vez consolidado en el trono el reinado de Saúl, se definió por una serie de conflictos militares cruciales para la supervivencia y expansión de Israel. Su primera gran prueba como líder llegó rápidamente, cuando los amonitas, bajo el mando de su rey Nahas, sitiaron la ciudad de Jabes de Galaad. Los amonitas ofrecieron un pacto humillante. Perdonarían la vida de los habitantes si cada uno se sacaba el ojo derecho, una afrenta para todo Israel. Cuando la noticia llegó a Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido por la injusticia, Saúl tomó un par de bueyes, los descuartizó y envió los trozos por todo el territorio de Israel, con un mensaje contundente: así se hará con los bueyes de cualquiera que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. El temor de Dios cayó sobre el pueblo, y 330,000 hombres de Israel y Judá se unieron a él. En una brillante maniobra estratégica, Saúl dividió su ejército en 3 compañías y atacó el campamento amonita al amanecer, logrando una victoria aplastante que no solo salvó a Jabes de Galaad, sino que también solidificó su autoridad como rey ante todo el pueblo.
Sin embargo, el verdadero enemigo de Israel en esa época eran los filisteos, una nación guerrera tecnológicamente superior, que poseía el monopolio de la metalurgia del hierro y controlaba estratégicas ciudades costeras. Las batallas contra los filisteos fueron una constante durante el reinado de Saúl. En una ocasión memorable, los filisteos reunieron un ejército formidable, con 30,000 carros de guerra y 6,000 jinetes, sembrando el pánico entre los israelitas. El ejército de Saúl, superado en número y armamento, comenzó a desertar. Fue en este momento de desesperación que Saúl cometió su primer gran error. Presionado por la situación y en ausencia del profeta Samuel, Saúl usurpó el rol sacerdotal y ofreció él mismo el holocausto para buscar el favor de Dios antes de la batalla. Justo cuando terminaba, Samuel llegó y lo reprendió severamente, anunciándole que por su desobediencia su reino no sería duradero. A pesar de este mal presagio, la batalla se libró. Gracias a la audacia de su hijo Jonatán y su escudero, quienes atacaron solos una guarnición filistea y provocaron el caos en su campamento, Israel consiguió una victoria milagrosa. Saúl demostró ser un comandante valiente y capaz, liderando a sus ejércitos contra los moabitas, los edomitas y otros enemigos de Israel, asegurando las fronteras y estableciendo un reino más estable y unificado. El descenso de Saúl del trono de Israel es una de las narrativas más trágicas de la Biblia, una historia que ilustra cómo la desobediencia, el orgullo y los celos pueden corromper incluso al líder más prometedor. El punto de inflexión definitivo llegó durante la guerra contra los amalecitas. Dios, a través del profeta Samuel, le dio a Saúl una orden explícita e inequívoca: destruir por completo a Amalec, sin perdonar a hombres, mujeres, niños, ni a su ganado. Esta orden era un juicio divino por los ataques que los amalecitas habían infligido a Israel durante su éxodo de Egipto. Saúl marchó a la batalla y derrotó a los amalecitas, pero desobedeció el mandato. Perdonó la vida al rey Agag y permitió que sus soldados se quedaran con lo mejor del ganado y las ovejas, con la excusa de ofrecerlos en sacrificio a Dios. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificar sus acciones, culpando al pueblo. La respuesta de Samuel fue tajante y resonaría a través de los siglos. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grasa de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Con estas palabras, Samuel pronunció el juicio final. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. A partir de ese momento, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, y un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Su corte, desesperada por aliviar su tormento, buscó a un músico. Así fue como un joven pastor de Belén, llamado David, fue traído ante el rey. La música de David calmaba el espíritu de Saúl, pero la presencia del joven pronto se convertiría en la fuente de su mayor tormento. Después de que David derrotara al gigante filisteo Goliat, su fama se extendió por todo Israel. Las mujeres cantaban en las calles: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esta alabanza encendió una llama de celos incontrolable en el corazón de Saúl. Veía a David no como un valiente guerrero a su servicio, sino como una amenaza directa a su trono y a su linaje. La envidia se transformó en una paranoia asesina. En múltiples ocasiones, mientras David tocaba el arpa para él, Saúl intentó clavarle una lanza en la pared. Persiguió a David por los desiertos de Judá, obsesionado con eliminar a quien Dios había elegido para sucederlo. Esta persecución consumió los últimos años de su reinado, desviando su atención de los verdaderos enemigos de Israel y sumergiéndolo en una espiral de oscuridad y desesperación. Su caída se completó en la víspera de su última batalla cuando, desesperado y abandonado por Dios, consultó a una adivina en Endor,
para invocar el espíritu del profeta Samuel, un acto prohibido que selló su destino. El final de Saúl fue tan sombrío como su reinado había comenzado prometedor. Enfrentándose una vez más a los filisteos en el monte Gilboa, el ejército de Israel fue derrotado. Sus hijos, incluido el valiente Jonatán, cayeron en la batalla. Saúl, gravemente herido por los arqueros enemigos, y para evitar la humillación de ser capturado y torturado, le pidió a su escudero que lo matara. Ante la negativa del hombre, Saúl tomó su propia espada y se arrojó sobre ella. Así murió el primer rey de Israel, un hombre que pasó de la humildad al orgullo, de la obediencia a la rebelión, y de ser el ungido de Dios a ser un hombre atormentado por sus propios celos. Saúl, el primer rey de Israel que decidió hacer caso a su orgullo y celos. Gracias por llegar hasta aquí en el video, y por favor suscríbete y dale like. Dios te bendiga.